Este lunes el fiscal general Francisco Barbosa ofreció una rueda de prensa en la que entregó detalles de la reunión que sostuvo en la mañana con el presidente colombiano Gustavo Petro. El tema principal de la reunión tuvo como eje central el proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales que en los próximos días será radicado por el gobierno en el Congreso. En la declaración, el jefe del ente acusador sustentó cuáles son sus puntos de vista frente a la iniciativa que les daría a los delincuentes entre 6 y 8 años de condena en la cárcel más 4 años de pena restaurativa. Lo primero que dijo Barbosa es que no se pueden suprimirle facultades al fiscal y criticó la ley de narcobandas. Con esta dura advertencia, el fiscal esquivó una jugada de la presidencia con la que pretendía delegar las principales funciones de ese ente de control a la Unidad Especial de Investigación. Esta entidad es una dirección que hace parte de la Fiscalía, pero que no depende directamente de Barbosa y cuyo director es elegido mediante una terna que presenta la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, con la que el fiscal ha tenido sus reservas y discusiones jurídicas. En pocas palabras, esa oficina es una pequeña JEP que fue creada como parte de la Fiscalía, investiga a su acomodo como todo lo que hace la JEP, conocida entidad experta en lavar crímenes y delitos. Aquí están las advertencias que encontró el fiscal respecto a esta ley de sometimiento y que deben ser corregidos por parte del gobierno Petro. De lo contrario, este proyecto iría en contra de la Constitución colombiana. Fiscalía General de la Nación es la que aplicará el proyecto de sometimiento a la justicia, no una unidad especial dentro de la Fiscalía. Es la Fiscalía General de la Nación la que la aplicará en su integralidad, es decir, todas las unidades de la Fiscalía trabajarán en eso. ¿Por qué? Porque la unidad de gestión de la Fiscalía y el criterio que debe tener la Fiscalía lo da el Fiscal General de la Nación. ¿De acuerdo? Entonces no es una unidad, es la Fiscalía General de la Nación la que va a hacer. En ese sentido, debe suprimirse o modificarse en su integridad los artículos 28, 42 y 52 de ese proyecto. Segundo, tiempos procesales cortos. No nos permiten hacer corroboración y contrastación probatoria. ¿Qué significa eso? Que una vez se den las actas individuales y colectivas de sujeción que se tienen que firmar ante el Alto Comisionado de la Paz, nosotros tenemos que tener tiempos suficientes para contrastar esa información con lo que ellos dicen, pero también con lo que nosotros tenemos sobre ellos, para saber si hay verdad o no hay verdad, si se aprueban o no se aprueban esas personas, o si están diciendo mentiras o no. Tercero, las imputaciones no se pueden limitar solamente a esas actas que firman allá. Las imputaciones así excluyen conductas que no estarían reconocidas en la imputación y que están en la Fiscalía. Por ejemplo, delitos que se hubiesen cometido, que nosotros sepamos, pero que ellos no digan en el acta, entonces implicaría que nosotros continuáramos la investigación penal y ellos hubiesen firmado un acta y estaríamos en una circunstancia con gente que se beneficiaría de una norma, pero tendrían que ser investigados por la Fiscalía por delitos que no se hubieran incluido. Cuarto, los topes de extinción de dominio que me preguntaban, ajustarlo al Código de Extinción de Dominio, artículo 133, y señalar que bienes que ya tiene la justicia no hacen parte de lo que ellos van a entregar, porque ya los tenemos. Es decir, 26 billones de pesos ya no entran dentro de eso, porque eso hace parte de lo que la justicia colombiana ha hecho en los últimos 3 años en esta Fiscalía. Quinto, Fiscalía no debe aprobar listados ni verificar el cumplimiento de obligaciones. No hace parte de nuestra función constitucional. Para poderlo decir, tendría que modificar la Constitución política, porque nuestra función constitucional, artículo 250, es la de ser la titular del ejercicio de la acción penal y se desvía de nuestra función. Sexto, principios de oportunidad se firman, pero de carácter suspensivo
hasta que cumplan con las obligaciones que están allá. Es decir, no se regala la zanahoria hasta tanto no se cumpla el compromiso de restauración, porque si uno da la zanahoria, pues se la comen antes. Entonces hay que dar la zanahoria, pero parcialmente. Cuando cumplan, se las damos totalmente. Es decir, principio de oportunidad suspensivo. Si se cumple, aplicación de principio de oportunidad. Séptimo, las víctimas no pueden quedar desprotegidas. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto de ley no tiene esquema de reparación alrededor, no tiene esquema de reparación de las víctimas, ni el rol de las víctimas en el proceso. Ese es que séptimo, ¿no? Ese era el octavo. Octavo. Violación al principio de cosa juzgada. Artículo 46. Van a darse sentencias colectivas, pero dice el proyecto que si aparecen nuevos hechos atribuibles a personas que están en la sentencia, se abre otra vez la sentencia y se incluye el hecho atribuible, ¿no? Pues eso sí, es raro. Yo nunca lo había visto desde el punto de vista de mi función como abogado. Lo que hay que decir es que eso no se puede. Sentencia que se produce, sentencia que se cierra y que además tiene un compromiso, que queda ejecutoriada, y por ende sentencia que se firmó por parte de un juez no puede desconocérsele su intangibilidad. Por eso ese artículo es un artículo que tiene que modificarse. Y por último, no es posible aplicar principio de oportunidad, a nuestro juicio, frente al concierto para delinquir por delitos graves, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que el Estado no puede inhibirse frente a investigaciones de derechos humanos, y en estos casos esos conciertos para delinquir podrían estar implicando esa circunstancia. 9 puntos, 9 aspectos que creo que son importantes para la discusión nacional de este proyecto.